Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del año 2023. En esta ocasión, relacionada con el tema 3 de la materia en la naturaleza perteneciente a ciencia integral. Espero que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y de fin de año. Y hoy vamos a comenzar nuestras acostumbradas videoconferencias. Vamos a comenzar con una pequeña presentación donde vamos a ver algunos conceptos relacionados con la materia en la naturaleza. Les recuerdo que estamos en el último corte del semestre, que tiene un valor del 40%, ¿verdad? Que va a tener dos evaluaciones, dos actividades evaluadas. Aproximadamente para final de este mes será la primera evaluación evaluada correspondiente a este tema de la materia en la naturaleza y la segunda evaluación que corresponderá a la parte de planificación. Les recuerdo que estas videoconferencias siempre serán realizadas a las 5 de la tarde. Para que estén pendientes, a través de Saya se les notificará la hora de las videoconferencias. Hoy vamos a ver algunas definiciones sobre la materia en la naturaleza, el concepto de materia en la naturaleza, y la próxima semana veremos lo que queda del tema correspondiente a la parte de la molécula, los átomos y la tabla periódica. ¿Okay? Vamos a cargar la presentación para comenzar de una vez con la presentación. Déjenme cargar la presentación. Ok, aquí ya tenemos cargada la presentación. Vamos a dar inicio. Como dice la presentación, la materia en la naturaleza. Vamos a ver algunas definiciones en el día de hoy. Ok, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio y tiene un volumen y una masa. ¿Ok? Eso es materia. El universo está compuesto por materia. La podemos ver en todas las sustancias que forman parte del universo y en todo lo que vemos y sentimos y olemos. Eso es lo que es materia. Materia es todo lo que forma parte del universo. Ella puede ser dura como un bloque de hielo, líquida como el agua y gaseosa como el aire. Entonces, materia es todo lo que ocupa, de lo cual está formado el universo y existe en la naturaleza, en el universo, en esas tres formas principales: sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Es lo que sentimos, es lo que olemos, lo que nuestros sentidos perciben a través de nuestros sentidos principales: la vista, el olfato y el tacto. Todo lo que tocamos, todo lo que olemos, todo lo que vemos es materia. ¿Ok? ¿De qué está compuesta la materia? Está constituida ¿por qué? Está constituida por pequeñas partículas llamadas átomos,
los átomos se agrupan y forman moléculas, ¿ok? Y las moléculas se ordenan y constituyen la materia. La cantidad de sustancias que conforman la materia determina su clasificación. Entonces, la materia está formada por pequeñas partículas llamados átomos y estos se agrupan y forman las moléculas y las moléculas forman las sustancias, constituyen la materia y dan origen a las sustancias. ¿Okay? Entonces, la clasificación de la materia. La materia se clasifica o se presenta como elementos, compuestos o mezclas. Elementos, un solo elemento, un compuesto de varios elementos y las mezclas de varios elementos. Así se presenta la materia en sus tres estados que nosotros conocemos de sólido, líquido y gaseoso. ¿Correcto? Una sustancia se refiere a cualquiera de las presentaciones de la materia. Mezclas, compuestos, elementos, etc. Entonces, así se clasifica la materia en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se construye la materia? La materia se ha construido a lo largo de todo el tiempo de la vida. ¿Okay? Entonces, dos átomos o más de dos átomos se unen y ellos forman una molécula. ¿Correcto? Esas moléculas también se unen y se mezclan y llegan a formar un compuesto. Entonces, la unión de dos o más moléculas le forman un compuesto, forman una sustancia. ¿Correcto? Seguimos diciendo, la sustancia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Ok. Entonces, resumiendo, los átomos se unen, se suman, generan moléculas, las moléculas generan compuestos y estas forman las mezclas. Así está constituida la materia. Todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que olemos, todo lo que miramos, todo lo que sentimos, es materia en la naturaleza. Y cuando esto se forma, va a dar origen y vamos a poder generar energía. La materia genera energía. Es el principal producto de la materia. Toda materia genera energía de alguna forma. ¿Ok? En eso se basa y en eso es lo que conseguimos, tratamos de conseguir cuando realizamos varias combinaciones de grupos de átomos y moléculas. La idea es generar energía. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Entonces, todo aquello que tiene volumen y masa es considerado materia. ¿Correcto? La materia está descrita por sus propiedades. Esas propiedades las podemos calificar de dos formas. Las que son generales y específicas y las que son extensivas e intensivas. Entonces, la materia tiene forma y volumen. La materia está descrita por sus propiedades. ¿Qué tipo de materia tenemos? Dependiendo de las propiedades. Esas propiedades pueden ser generales o específicas o extensivas e intensivas. Entonces, las que son clasificadas como generales son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia.
¿Ok? Y las que son específicas son aquellas que sirven para diferenciar un tipo de materia de otro. Entonces, describimos cualquier tipo de materia con sus propiedades generales y describimos o diferenciales los tipos de materia, ¿verdad? De acuerdo a sus propiedades específicas. Por ejemplo, dentro de las propiedades generales tenemos longitud, volumen, temperatura, superficie y masa. Esas son materias que son descritas en esa función del tipo general. Materias en forma con propiedades generales. Y las que son descritas utilizando propiedades específicas que nos van a diferenciar una materia de otra. Como ejemplo tenemos la densidad, la temperatura de fusión, de ebullición, la solubilidad. Entonces, de acuerdo a esas propiedades de densidad, temperatura y solubilidad, yo puedo distinguir una materia de otra materia. Puedo describir un tipo de materia de otro tipo de materia. ¿Correcto? Entonces, es la clasificación general de la materia. Se clasifica en propiedades utilizando las propiedades generales o utilizando propiedades específicas. Y las propiedades extensivas e intensivas de la materia, ¿qué me dan? Las extensivas, ¿verdad? Son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia, ¿correcto? Y las intensivas no dependen de la cantidad de la materia. Entonces, las que dependen de la cantidad de la materia, ¿verdad? Son aquellas que son diferenciadas de acuerdo a su longitud, a su masa y a su volumen. Y las que son diferenciadas de acuerdo a las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, dependen de las propiedades específicas como densidad y temperatura. Entonces, ya hemos visto cómo diferenciar una materia de otro, cómo clasificamos la materia y cuáles son las propiedades de la materia. Entonces, vamos a ver ahora los estados de la materia. La materia puede ser un gas, un líquido o un sólido. Así lo conseguimos en la naturaleza. Son los tres principales, ¿verdad?, tipos de materia que existen en la naturaleza. Existen otros tipos de materia en la naturaleza que han sido creados por el hombre o existen y se han definido. Por ejemplo, tenemos el plasma, es también un tipo de materia. Tenemos la materia oscura, que ahorita se está hablando mucho tiempo, se está hablando mucho en este tiempo, ¿verdad? Estas tres formas de materia se denominan clásicamente, porque son los tipos clásicos de materia, como estados de la materia. Entonces, los estados de la materia se refieren a cómo están conformados, ¿verdad?, en sólido, líquido o gas. Los estados de la materia difieren en alguna de sus propiedades. Entonces, va a haber una diferenciación de acuerdo a las propiedades de la materia que tenga esa materia, pero sus estados principales siempre serán sólido, líquido y gas. Por ejemplo, y dentro de esos estados tenemos las fases con las cuales está compuesta una materia. Entonces, en un sistema, por ejemplo, que estemos estudiando, pueden existir varias fases. Ejemplo, el agua y el aceite, ¿verdad?, no se mezclan entre sí, son inmiscibles, forman un sistema líquido de dos fases. Un estado líquido con dos fases, agua y aceite. Ambas tienen propiedades diferentes, ¿verdad? El granito es un sistema sólido, una fase sólida
que está constituido por tres fases, que son cuarzo, feldespato y mica. Entonces, las fases son, ¿verdad?, los elementos o las partes en los cuales está integrado el estado de una materia. Por ejemplo, el estado sólido del granito está constituido por tres fases, con tres elementos que son cuarzo, feldespato y mica. En el agua y el aceite tenemos un estado líquido que está constituido por dos fases, la fase del aceite y la fase del agua. Por supuesto, el aceite está por encima del agua en esta. Entonces, entendamos, tenemos unos estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso, y cada estado puede estar constituido por fases, o estar formando por fases. Existen moléculas, ¿verdad?, que se encuentran en diferentes fases dentro de un estado correspondiente. La materia que consta de una fase se denomina homogénea. La materia que consta de varias fases se dice que es heterogénea. La palabra heterogénea significa eso: diversidad, variedad. Homogénea es uno, una sola fase. Heterogénea son varias fases. Por ejemplo, las sustancias puras, ¿verdad?, y las disoluciones constituyen una materia homogénea. Son uniformes en su composición y propiedades. El agua es una sustancia pura. Está constituido por una sola fase, ¿verdad? Y como es una sola fase, es un estado homogéneo, una fase homogénea. A diferencia, por ejemplo, de una jarra que contenga hielo en contacto con agua. Existen, ¿verdad?, varias fases dentro de esa jarra, ¿verdad? Dos estados, sólido y líquido. El granito tiene tres fases sólidas. El aceite sobre el agua tiene dos fases, ¿verdad? Por eso se consideran heterogéneos. Y por eso se consideran homogéneas aquellas que tienen una materia homogénea, que son uniformes. Y con esto terminamos la parte teórica por el día de hoy. Estos son los conceptos principales para distinguir la materia. Resumiendo, entonces, materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, todo lo que tocamos, todo lo que olemos, todo lo que sentimos, ¿verdad? Eso es la materia. Los elementos o todas las cosas en el universo están conformadas por materia. La materia se encuentra en el universo en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cada estado puede estar compuesta por fases, por una fase o por varias fases. Puede ser un homogéneo o puede ser heterogéneo. Homogéneo cuando es una sola fase y heterogéneo cuando está conformada por varias fases. La materia se forma, contiene o está formada por átomos, ¿correcto? Esas pequeñas partículas son las que conforman la materia. ¿Y cómo se origina? Dos átomos se mezclan, se unen y dan origen a una molécula. Una molécula da origen a compuestos, a sustancias. Esa agregación de moléculas dan origen a las sustancias. A la finalidad, al final del día, la materia, desarrollar la materia, comprender la materia y utilizar la materia nos llevará a crear energía. Esa es la finalidad
del estudio de la materia. ¿Por qué queremos comprender el estudio, el estado de la materia? Porque deseamos desarrollar energía a través de la materia, utilizando materia en sus formas homogéneas o heterogéneas, ¿ve? Para desarrollar algún tipo de energía. Entonces, por el día de hoy terminamos con la clase, una clase bastante corta para conocer los principales elementos de la materia. La próxima clase vamos a ver cómo están constituidos los átomos dentro de la materia, ¿verdad? Y después, cómo con esos átomos, las moléculas de la sustancia, construir o se construyó la tabla periódica de Mendeleev, que abarca a todos los elementos en la naturaleza de los cuales está conformado la materia. Me despido por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. En el transcurso de la semana colocaré la primera actividad evaluada que tiene fecha de entrega aproximadamente para final de este mes. Les recuerdo que estamos en el tercer corte de la asignatura Ciencias Integral. Me despido entonces por el día de hoy.